Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un seminario más, a un discipulado, estudio bíblico, clase, como quieras llamarlo. Vamos a estar revisando juntos la epístola de Santiago. Déjame platicarte un poco el contexto, el por qué estamos haciendo esta clase. Estamos en mayo del 2024 y prácticamente a principios de este año Dios nos ha pasado por ciertas pruebas. Mi familia y yo hemos pasado por ciertas pruebas. Como bien saben, somos misioneros en la ciudad de Tijuana, en Baja California, en México. Tijuana dicen que es donde comienza la patria, porque es el lugar más al norte, más arriba de toda la República Mexicana, de donde les mandamos muchas bendiciones y muchos saludos también. Pero bueno, prácticamente tenemos un poco más de 3 años por acá en Tijuana. Dios nos puso en nuestro corazón el venir a servir por acá, y prácticamente desde el principio hemos estado en diversas pruebas. Hemos visto la mano de Dios en cada una de estas pruebas, pero ha habido estas pruebas. Pero recientemente, a principios de este año, 2024, pasamos por más pruebas, ¿no? Situaciones difíciles, lo que la Biblia llama tribulaciones. Y bueno, siempre como cristianos tenemos dos caminos: o amargarnos y desilusionarnos, ¿verdad? Deprimirnos, o confiar, seguir confiando en el Señor, en su palabra, en sus promesas. Y gracias a Él y por su gracia hemos decidido lo segundo: confiar mucho más en Él, depender mucho más de Él, de su palabra, aunque a veces no lo sintamos, aunque a veces, de hecho, nuestras oraciones han sido: Señor, ¿estás con nosotros? ¿No? Ha habido muchas cosas. En primer lugar, recién entrando este año, me informan que ya no tengo trabajo, ¿no? Esa fue la primera de este año. Ahora sí que feliz año nuevo, ¿no? Y la noticia, muy sensibles, ¿no? En este sentido. Pero no paró allí. De pronto, al mes y medio, de una forma muy triste, lamentable, un cuñado mío, el hermano menor de mi esposa, falleció. Era muy joven, 30 años, y no estaba enfermo. No, nadie en la familia esperaba esta tragedia, y de pronto estamos pasando como familia esta muerte. Sin embargo, vemos cómo Dios quiere usar todo esto para que podamos recordarle, sobre todo a la familia, que esta vida es muy pasajera, ¿no? Y es como neblina, como dice la palabra. Pero no solo eso, no quedó allí, sino que a los 15 días fallece mi suegra. Le invade la pena de la muerte de su hijo menor, y mi suegra ya estaba enfermita y como que todo se le complica. Y ella misma decía: ya no tengo nada por lo cual vivir, ¿no? Su hijo menor era su adoración. En un sentido, los demás hijos pues ya tenían una vida, tenían una familia. Y fallece mi suegra también. Y otro shock, ¿verdad? Después pasan muchas cosas, obviamente, gracias a Dios y por las oraciones de nuestros amigos más cercanos, nuestra familia, pero nuestra familia en la fe también, no solo sanguínea, sino familia en la fe. Nuestra iglesia, Logos, nos apoya en oración demasiado, nos abraza, nos consuela en ese tiempo. Qué importante son los hermanos en la fe, cómo Dios los usa
alrededor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Dios los usó de forma maravillosa y fueron de un gran consuelo y de gran ayuda en muchos sentidos, económicamente, eh, eh, recordándonos las palabras de nuestro Señor, las promesas que hay en su palabra, de muchas maneras. Y también amigos cercanos, hermanos en la fe también, lo cual estamos muy agradecidos con Dios por cada uno de ellos. Después de un tiempo, pues imagínate, sin trabajo y todas estas cosas, de pronto, por las presiones y por diferentes causas, yo me enfermo fuerte. No sé si me dio COVID una vez más o si no fue una gripa muy fuerte. Y cuando estoy saliendo de esta gripa y con toda esta presión, ¿no? Estos conflictos, problemas, nos suben la renta, recuerdo, en el peor momento, varias cosas que Dios permitió en nuestras vidas y que muchas de ellas estoy seguro que Él mismo orquestó, no para hacernos mal, sino al contrario, para afinar nuestra fe. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, y que por cierto este domingo pasado lo vimos en la iglesia, la importancia de permanecer unidos, pegados a la vid, ¿no? Nuestra relación, nuestra comunión con Cristo. Y eso es a lo que el Señor más nos estaba llamando en medio de estas situaciones que muchas de ellas no entendíamos, no teníamos una razón, no teníamos, y que llegó un punto en que Dios nos dijo, no tienen por qué pensar el porqué de estas cosas que están sucediendo, ¿no? Y lo menciono como introducción a lo que estaremos estudiando porque Santiago nos va a decir eso. Gócense cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de su fe necesita madurar, necesita tener paciencia, necesita que su fe y sus vidas, ¿verdad?, sean completas, sean maduras. Y eso es lo que Dios está haciendo. Después de este periodo, me dio una parálisis facial del lado izquierdo, de pronto, así, me dio una parálisis. Mi esposa muy, muy preocupada me llevó a urgencias. Ahí en urgencias yo era el que menos estaba en urgencias, ya te imaginarás. Había gente que llegaba con problemas mucho más urgentes, más fuertes. De tal forma que pues estuve allí un buen tiempo esperando a que me atendieran. Y mientras Dios me dio la oportunidad de compartir un poco, de orar por la gente y las familias que veía que realmente tenían mucho más necesidad que yo. Y esto nos habla de muchas cosas, porque incluso el apóstol Pedro lo dice. O sea, recuerden que en otra parte en el mundo hay hermanos que están sufriendo igual o mucho más que ustedes, ¿no? Y creo que eso lo recordé ahí mientras estaba en urgencias y darle gracias a Dios porque aunque si bien tenía ahí un problema y estábamos asustados porque, pues ya sabes, metiéndote a internet y viendo algunas cosas, de pronto era como, ok, eso podría ser después, convertirse en una embolia y cosas más fuertes, ¿no? Y obviamente en nuestra carne quiere tirar la toalla y quiere escandalizarse, ¿no? Y ponerse locos. Y de pronto Dios nos recordaba eso, que Él estaba con nosotros. Y una vez más, Dios usó también a nuestra familia sanguínea, a nuestros amigos más cercanos y sobre todo a nuestros hermanos en la fe, del cual les mando un gran saludo. La mayoría de ellos en la iglesia bíblica Logos estuvieron cerca de nosotros, al pendiente, orando por nosotros, apoyándonos en todo momento en varias áreas y de lo cual estamos muy agradecidos con el Señor por tener una iglesia local, por tener hermanos, por tener pastores que están sufriendo con nosotros, que están apoyándonos, ¿no? Que están allí y nos daban palabras de ánimo y algunos de ellos
La esposa de nuestro pastor Nick también pasó hace algunos años por algo similar y solo eran palabras de ánimo y oración y mucha sensibilidad, mucha empatía. Y es algo que agradezco tanto al Señor. Y me encanta porque en las pruebas, Dios envía su espíritu, envía su palabra, pero también envía personas familiares cercanos o hermanos en la fe que están allí para ayudarte y para apoyarte, para soportarte, para recordarte las promesas de nuestro Señor. Y tú tienes que tener esa gente alrededor, ¿verdad? En la providencia de Dios, el Señor pues nos regaló a todos estos hermanos y después, bueno, esto no tiene mucho lo de la parálisis facial y Dios ha ido enseñándonos muchas cosas. O sea, al punto que no podía ni siquiera hablar, masticar bien. Ya olvídate de lo estético, ¿no? Entonces, uno que es feo, ahora imagínate una parálisis facial, pues bueno, ya como te explico, ¿no? Pero ya olvídate de lo estético, ¿no? De lo artístico. O sea, imagínate, ya un tema de no poder hablar. Dios habló mucho a mi corazón y Dios me llevó a entregarle todo. Y yo dije, bueno, ok, ya no puedo hablar, ya no puedo hacer podcast, ya no puedo enseñar la palabra como tal, pero tengo manos todavía, tengo dedos que pueden escribir. ¿No? Voy a escribir. ¿No? Y estaba viendo cómo iba a hacer las cosas. A veces, no sé, a lo mejor tú puedes pensar, qué dramático, pero en ese momento donde estás con esa parálisis, con esas pruebas, pues empiezas a cuestionarte muchas cosas. Y no tenía realmente la seguridad de que Dios iba a restaurar esa parte en mí. No porque Él no tenga el poder, claro que lo tiene. En un segundo pudo haber transformado eso y no solo eso, sino hacerme bello y guapo, ¿no? Pero también puede no hacerlo. Y confiamos en su soberanía. Y de pronto pasaron los días y Dios tratando y hablando mucho a nuestro corazón, al de mi familia, mi esposa principalmente, la cual le doy tantas gracias a Dios por su vida y la amo tanto, y a mis hijos, y de pronto en algún momento Dios empezó a restaurar esa parte, ¿no? Junto con los medicamentos, el tratamiento que me recetaron, junto con las oraciones de mis hermanos en la fe, mis amigos, mi familia, todo eso Dios lo usó para consolarnos y fue prácticamente rápido, menos de un mes prácticamente. Y le doy toda gloria a Dios y a lo que voy es que de pronto Santiago habla mucho de las pruebas, habla mucho de que a través de las pruebas Dios las usa para nuestro bien, ¿no? Y ya lo estaremos viendo a detalle. Pero por eso decidí comenzar con esta epístola de Santiago y que juntos podamos ir descubriendo las promesas de Dios, los propósitos de Dios a través de las pruebas, a través de las situaciones difíciles. Es importante que cada uno de nosotros como creyentes podamos crecer en madurez, ¿verdad? Y Santiago va a retarnos a esto. Entonces, bueno, ¿qué necesitas para esta clase, para este estudio bíblico? Es un híbrido, es un estudio bíblico, pero también quiero manejarlo como un discipulado, ¿verdad? De tal forma que te voy a pedir algunas tareas muy sencillas, no te asustes, algunas tareas y que podamos tener comunión y que podamos perseverar en su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué herramientas necesitas? Pues obviamente tu Biblia, ¿verdad? Un cuaderno para hacer notas. Te recomiendo que mientras estás escuchando esto, tengas una libreta y estés anotando lo que Dios viene hablándote. Va a ser muy importante eso para ti.
vamos a memorizar algunos versos claves. Cada que Dios me ha dado la oportunidad de enseñar un libro de la Biblia, me encanta porque quiero organizarlo y quiero encontrar el verso clave, ¿no? Entonces, yo encontré un verso clave de toda la epístola y te lo voy a dar en un rato más y ese lo vamos a memorizar, pero también de cada tema, de cada sesión que tengamos, quise extraer también un tema clave de cada uno de estos temas. Entonces también quisiera que lo fuéramos cada semana memorizando. Entonces estas sesiones están hechas para escucharla, meditar en ellas en esta sesión y específicamente en la epístola de Santiago por una semana y después la siguiente sesión y así. Alrededor de 10 sesiones nos va a llevar terminar de estudiar juntos la epístola de Santiago. Y también te voy a dar unas preguntas inductivas, ¿no? Un PDF para que puedas tenerlas allí, puedas también meditarlas. Y este va a servir también mucho para si tú necesitas de pronto juntarte con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con algunos vecinos. Va a ser bueno, ¿verdad? Pueden escucharlo y de pronto poder, a través de estas preguntas inductivas, poder llevar la conversación unos con otros, ¿no? Entonces, la primera tarea que te voy a dejar es que leas en una sola sentada toda la epístola de Santiago. Son 5 capítulos, no es muy grande, pero yo sé que a lo mejor la mayoría hemos leído ya previamente Santiago, pero yo quisiera que en este tiempo, cuando estamos empezando esta clase discipulado, puedas leerla en una sola sentada y pueda ser mucho más fresco el mensaje que Santiago tiene para nosotros. Hemos titulado a esta serie de la epístola de Santiago Completos y Maduros en Cristo. Completos y Maduros en Cristo. Toda esta serie la hemos titulado de esa forma. El enfoque tiene que ver con esto. Los que me conocen saben que soy un apasionado del tema del discipulado, ¿verdad? Entonces, mucho tiene que ver, o lo estoy enfocando hacia discipular, como discipulado, ya sea para nosotros mismos, o mejor dicho, primeramente para nosotros, pero también para poderlo extender a otros. Entonces, ese es un poco el formato que estaremos llevando. Así que, bienvenidos. Esto es Ministerios 242. Síguenos en YouTube, búscanos como Ministerios 2 con letra .42. En YouTube, en Facebook, también estamos allí. Y Spotify también, Instagram. Entonces búscanos ahí, síguenos. Y también para que tengas más recursos. Todos estos recursos bíblicos son gratuitos. Y puedas aprovecharlos. Tenemos también algunos podcasts que puedes también escuchar, compartir y que puedan ser de edificación para tu vida, ¿no? Tenemos un podcast llamado Razonas o Reaccionas y tiene la finalidad de esto, ¿no? Que como cristianos podamos razonar, meditar en las escrituras, pero a la vez, una vez que ya hemos meditado en ellas, podamos reaccionar. Tal como Santiago nos diría, ¿no? No seas solamente oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Entonces, bueno, ese podcast también ahí lo puedes buscar en YouTube o en Spotify. Y tenemos otro podcast también llamado No Somos Expertos. Y es eso, reconocemos que no somos expertos, son temas a lo mejor de pronto que la Biblia no son tan categóricos, ¿no? Y que pudiera ahí de pronto la interpretación, ¿no? Yo lo veo de esta forma, este pasaje o esta parte de la doctrina que no es muy clara, o por ejemplo escatología, ¿no? Y diferentes temas que sin ser expertos y sin querer decir que somos expertos, poder dialogar y de pronto poner diferentes perspectivas a lo que la Biblia enseña acerca de algún tema, ya sea teológico, ya sea del día a día, etcétera, ¿no? Entonces,
Tenemos otro podcast también que hablamos acerca de las disciplinas espirituales, cuál es su importancia de estas disciplinas espirituales, precisamente para llegar a esa madurez constante, ir creciendo cada uno de nosotros. Una vez más, estos recursos son para ti, son gratuitos, son para que los compartas con alguien más, ¿verdad? Y son para la gloria de Dios al final. Entonces, lo que pueda ser de ayuda para ti, pues gloria a Dios por eso. De Santiago. El día de hoy estaremos viendo la introducción de esta epístola de Santiago. Prácticamente estaremos enfocados en el versículo 1 del capítulo 1 el día de hoy. Y el tema de esta introducción es: ser un discípulo te hace madurar. Ser un discípulo te hace madurar. Esto es lo que podemos observar en Santiago, capítulo 1, verso 1. Ahora, antes de ir a ese verso, quisiera responder a esta pregunta: ¿qué es ser maduro? Porque pudiéramos tener a lo mejor varios pensamientos, varias definiciones acerca de la madurez. Mucha gente cree que a través del tiempo, pues maduramos, y no necesariamente, aunque sí, el tiempo puede ayudar a esto, o debería, pero no necesariamente. Es decir, hay ancianos, hay gente grande que no porque tenga cierta edad es madura o es sabia, no necesariamente. Entonces, vamos a ir contestando a esta pregunta: ¿qué es ser maduro? Y sobre todo, ¿qué es ser maduro espiritualmente hablando? ¿Verdad? Seguramente has escuchado decir a otros cristianos cosas como: Jesús es la respuesta, ¿no? Ven a Cristo y encontrarás total libertad y propósito para tu vida. O cosas como: Dios puede transformarte y darte una vida nueva. Y todo esto, ¿no? Que de pronto escuchamos este tipo de afirmaciones y pocas veces vemos congruencia con las vidas de estas personas que nos dicen y que nos afirman estas cosas, ¿verdad? De pronto, ¿cómo pudiéramos parecernos a estos mensajes publicitarios donde te anuncian su producto de una forma así genial y decir: mira, con esto vas a estar completo y no vas a necesitar nada y vas a ser pleno y muy feliz, ¿no? Y de pronto compras eso y, bueno, pero tenías que comprar también el plan Plus, ¿no? De esto para que funcione, o tendrías que comprarse la pantalla, ¿no? Increíble, 4K, 6K, no sé qué. Y, pero adicional tienes que comprar la barra de sonido para que se escuche. Y si quieres escuchar en 5.1, bueno, pues tienes que comprar cada, ¿no? Y de pronto es como, quedas un poco insatisfecho, ¿no? Y a veces así somos. Queremos presentar a un Cristo, a un Dios, ¿no? Que cuando lo predicamos y lo anunciamos a otros, decimos: el Señor puede transformar tu vida, ven a Cristo. Pero a veces nosotros mismos no hemos sido transformados por la gracia de Dios, no hemos dejado que nosotros crezcamos, ¿no? Al ritmo que Jesús quiere y tiene para nosotros. En la Biblia encontraremos exhortaciones, encontraremos muchas veces el crecer en la fe, el madurar en la fe, ¿no? El apóstol Pedro, por ejemplo, en su segunda carta, en el último capítulo, en el capítulo 3, dice: creced en el conocimiento, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es un mensaje continuo, ¿verdad? Un crecimiento y una madurez continua. Alguien alguna vez dijo que Dios, así como estamos, ¿verdad?, nos llama a la salvación. Y es muy cierto, así como estamos.
¿verdad? Muertos en nuestros delitos y pecados, y el poder y la luz del Evangelio, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, al Evangelio, y alumbra nuestro corazón, y ahí Dios nos da vida y nos levanta. Pero es muy cierto que Dios no nos quiere dejar como nos encontró, sino que día a día Él quiere hacer una obra en nosotros, quiere darnos crecimiento, quiere darnos madurez. Hay un proverbio que me encanta que dice que eso, que nuestra vida, nuestro crecimiento es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Y pienso en cada día que a las 12 del día, ¿no? El sol en su máximo esplendor, y de pronto va aumentando, ¿no? Y llega a casi las 12, ¿no? Hablando de una forma general, y a las 12 su máximo esplendor, ¿no? Y debiéramos ver nuestra vida en Cristo de esa forma. Estamos creciendo día a día en el conocimiento del Señor, en transformación, ¿verdad? De tal forma que con toda autoridad podamos decirles a otros, ¿sabes? El Señor es la respuesta. ¿Sabes? El Señor puede transformar tu vida. Ahora, algo muy importante que vamos a estar viendo recurrentemente en esta epístola de Santiago es que cuando habla de perfecto, porque en la Reina Valera 60 traduce esta palabra, y ya la estaremos viendo con más detalle en el griego, como perfectos, ¿no? Para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, por ejemplo, ¿no? Esta palabra perfectos, una mejor traducción al castellano, al español, sería maduros, maduros. Porque evidentemente Dios no está buscando perfección en nosotros, porque somos humanos, ¿verdad? Dios no está pidiéndonos algo imposible, sino que nos está llamando a la madurez, ¿no? A la estatura del varón perfecto. Y bueno, ya lo estaremos comentando, pero qué importante es que nuestras vidas puedan avalar nuestras creencias, lo que decimos ser. Decimos ser cristianos, ¿no? Como Cristo. Bueno, que nuestras vidas se parezcan a Cristo cada vez más, cada día más. Ese es el llamado que tenemos como cristianos, ¿verdad? Crecer en el Señor. Creer realmente en lo que decimos creer y en quien afirmamos creer. En una palabra, madurez, ¿verdad? Entonces, es lo que estaremos estudiando a lo largo de esta epístola de Santiago, ¿no? Con un estilo muy peculiar, Santiago va a retarnos a que vivamos de acuerdo a lo que somos, cristitos, ¿verdad? Y Santiago nos dirá que no es suficiente hablar, debatir, opinar, postear en nuestras redes sociales. Ni siquiera es suficiente con entender la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entender mucha teología, si no lo ponemos en práctica, si no tenemos una vida que avale lo que hemos aprendido, ¿verdad? ¿Sabes? Simplemente es algo ahí tieso, algo acartonado. Y claro que el conocimiento es importante, claro que la teología es muy importante, la teología bíblica, ¿verdad? La teología sistemática, claro que es muy importante. De hecho, no hay otra forma de conocer al Señor más que conociéndole a través de su palabra. Y claro que el intelecto y lo que comprendes acerca de Dios es importante, pero no lo es todo. Eso tiene que ser filtrado de nuestro intelecto a nuestro corazón para atesorarlo, guardarlo, y en algún momento eso va a dar fruto y lo vamos a poner por obra. ¿Te das cuenta? Entonces, Santiago nos va a decir eso. No solo seas oidor de la palabra, no solo seas un conocedor, un experto de la palabra, un teólogo profesional, ¿no? Tu familia, tu esposa, tus hijos necesitan mucho más que seas un teólogo profesional. Necesitan ver a Cristo en tu vida.
Y eso es lo que Santiago nos va a estar retando y nos va a estar diciendo. Santiago en esta epístola es como un coach. Yo lo veo como un coach. Nunca he ido al gimnasio y creo que nunca iré al gimnasio, ¿no? Pero me cuentan que en los gimnasios hay estos coaches, ¿no? Estos entrenadores que de forma particular y personal te dicen, hey, estás haciendo mal esas flexiones, estás haciendo mal este ejercicio. No, este aparato no es para eso, este aparato es para esto, ¿no? Y están allí. Bueno, Santiago al parecer es como ese coach que está para ayudarnos, para dirigirnos, a veces para retarnos, a veces para decir, hey, esto es para hombres, ¿no? Esto es para mujeres de Dios. Sigue adelante, ¿no? Y entonces, de una forma muy directa, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, va a hablarnos acerca de la madurez espiritual. Así que, conforme vayas leyendo, no te saques de onda, ¿no? Dios te ama, Dios, y porque te ama, no te quiere dejar como estás. No me quiere dejar como estoy, ¿verdad? Y te decía todo esto de algunas tribulaciones que hemos pasado como familia y personalmente en este año y en estos últimos 3 años que han sido muy peculiares en cuanto a ese tema de aflicciones y de muchas índole que ya tendré la oportunidad de algún momento de compartírtelo porque Dios ha hecho cosas maravillosas, pero también a través de las pruebas, ¿no? Pero todo eso te lo digo porque las pruebas nos ayudan a madurar. Las pruebas, las aflicciones que Dios permite en nuestras vidas, que muchas de ellas Él las orquesta, tienen el propósito de hacernos madurar. De hecho, 1 Corintios capítulo 10, verso 13, 1 Corintios 10, 13, exacto, que es la garantía, ¿no? Los que hemos estudiado navegantes, la garantía de la victoria. Es muy interesante, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esta palabra tentación se puede traducir también como prueba. Y es que, por un lado, Satanás quiere usar esa tentación, esa situación difícil para hacernos tentar, ¿no? Para tentarnos y para hacernos caer en pecado. Eso es lo que Satanás quiere. Y quiere usar eso difícil, quiere usar esas circunstancias, esa enfermedad, ese despido, ¿no? De tu trabajo, lo que sea, lo quiere usar para tentarnos, para que pequemos contra Dios. Pero esa misma cosa, ¿no? Esa tentación, prueba, Dios la usa, prueba, para afinar nuestra fe, para purificar nuestra fe. ¿Te das cuenta? Esa misma aflicción, esa misma prueba, Dios la ve desde otra perspectiva y la quiere usar en nuestras vidas para que podamos aprender, para que podamos crecer, para que podamos confiar más en nuestro Señor y de esa forma madurar, ¿no? Entonces ya lo estaremos viendo mucho más a detalle esto de las pruebas. No solo es el único tema de la epístola de Santiago, pero es uno de los temas centrales, ¿no? Y te doy el verso clave, ¿no? El que considero que es el verso clave de toda la epístola. Santiago capítulo 2, verso 14. Dice así: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿No? Esta es una pregunta retórica que Santiago lanza, ¿no? O sea, obviamente no. La respuesta es no. Ese tipo de fe, ¿no? Sin evidencia no salva a nadie, ¿verdad? ¿De qué aprovechará si alguno dice, si alguno se imagina, si alguno se jacta, si alguno cree que tiene fe, pero no tiene sustancia, no tiene obras, no tiene evidencia? ¿Podrá ese tipo de fe salvarle? No, ¿verdad? La evidencia de nuestra fe, que nuestra fe sea genuina, es una vida transformada por la gracia y por el poder de Dios, ¿no? Un constante cambio en nosotros. Eso es madurez espiritual.
¿Te das cuenta? Mucho más allá de lo que sabes de la Biblia, mucho más allá de lo que sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? El ponerla en práctica, una vida transformada, eso es madurez. A veces la forma en la que podemos medir la madurez que tenemos cada uno de nosotros de manera personal, puedes preguntarte qué tanto de todo lo que sé de la Biblia, de lo que Dios ha revelado a mi vida a través de su palabra, qué tanto estoy obedeciendo. Y entonces ahí tú puedes más o menos saber cuál es tu madurez espiritual, ¿no? No tanto qué tanto sabes de la Biblia, sino qué tanto la has puesto por obra, qué tanto la sigues aplicando a tu vida el día de hoy, ¿no? Y entonces, ahora sí, acompáñame al verso 1 de el capítulo 1 de Santiago, pero no sin antes poner este tiempo delante de Dios en oración. Acompáñame a orar, por favor. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias porque has sido tan bueno con cada uno de nosotros. Señor, yo sé que tú has sido bueno porque nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado tu palabra, nos has dado a tu Hijo, lo más preciado, Señor, y nos has salvado, Señor. Y has puesto este momento para que podamos meditar en tu palabra. Te rogamos que no solo nos hables, como siempre estás listo para hablarnos, sino que también nos transformes, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a tus propósitos, Señor. Y que esta sesión, el día de hoy, podamos conocerte un poquito más, podamos ser transformados como de gloria en gloria, Señor, por tu mismo Espíritu, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos gracias. Oramos todo esto por los méritos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santiago capítulo 1, verso 1. Dice Santiago, quien es Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta palabra siervo es la palabra griega doulos, que significa esclavo. Pero no es un esclavo común y corriente. En ese tiempo había diferentes esclavos o sirvientes. Y doulos es el sirviente, el esclavo de más baja categoría. No es el esclavo, por ejemplo, de más confianza, donde acompañaba al padre de familia, ¿no? al jefe del negocio. No, este doulos es el de más baja categoría. Y Santiago, Jacobo, que más adelante veremos por qué Santiago y no Jacobo, ¿no? Jacobo es el nombre hebreo. Santiago se está identificando como doulos, como siervo, como esclavo de la menor categoría, ¿no? Esclavo por voluntad propia significa doulos, de Dios y del Señor Jesucristo. Me encanta esto. Me encanta porque Santiago sabe perfectamente quién es ante Dios. ¿Sabes? Creo que una de las razones o de las cosas para poder crecer y madurar espiritualmente es que sepamos nuestro lugar delante de Dios. Y que tengamos, dice Pablo, ¿no? Un claro concepto de nosotros mismos, ni más ni menos, ¿verdad? Tampoco se trata esto de tirarte al piso y decir, o sea, no, si somos lo peor espiritualmente hablando y el Señor pero el Señor nos ha dado identidad y, ¿sabes? No hay mejor identidad que saberse un siervo, un esclavo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Recuerdo este salmo. David decía, Señor, prefiero estar un día en tus atrios, ahí como un perro, fuera, ¿no? Pero estando ahí en tu presencia, ¿no? Estar allí en tu presencia contigo, prefiero eso, que estar lejos en un palacio. Y eso es algo muy importante. Creo que nuestra verdadera identidad comienza sabiendo quiénes somos delante de Dios. Y sabes, la realidad es que todos somos esclavos.
el apóstol Pablo también escribe a los romanos que antes éramos esclavos de nuestros propios pecados, de nuestro propio pecado, ¿no? Que éramos esclavos de la injusticia, pero ahora en Cristo Dios nos ha hecho esclavos de la justicia, ¿verdad? Esclavos de Jesucristo. Entonces no hay ninguna persona en este mundo que no sea esclavo. O eres esclavo de tus propias concupiscencias, de tu propio pecado, ¿no? O eres esclavo de Jesucristo. Y no hay una tercera opción, ¿no? O eres o no eres. Y nuestra identidad está allí. El saber que Él es el Señor. Por eso más adelante dice de Dios y del Señor. Esta palabra Señor, Jesucristo, Señor es la palabra kurios en griego, que habla precisamente del señorío. Es como Santiago está diciendo, soy esclavo por voluntad propia, el más chafa, ¿no? El más, dicen aquí en Tijuana, el más pirata, ¿no? De los siervos de mi dueño, de mi amo, Jesucristo. Eso significa esa palabra, Señor. He sido comprado por un precio de sangre. Y he sido redimido, ¿no? De las tinieblas. He sido trasladado a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está Santiago diciendo. Y eso es, creo yo, lo primero que debemos comprender para poder crecer en madurez. Ahora, la madurez como sí misma no tiene ningún sentido si no es para la gloria de Dios. Ese debiera ser el propósito, ¿verdad? Porque si tú quieres alcanzar la madurez para jactarte, para estar sobre de otros, para cualquier otra cosa que no sea la gloria de Dios, ¿sabes? Número uno, nunca vas a crecer en madurez espiritual y tu enfoque estará totalmente erróneo, ¿verdad? Pero nuestra identidad debe estar ahí. La característica de alguien maduro espiritualmente hablando es que reconoce dónde está su identidad, reconoce quién es delante de Dios. Y Santiago me gusta porque si tú te das cuenta, y lo vamos a ver más adelante, pero Santiago, él fue medio hermano, según la carne, de nuestro Señor Jesucristo, igual que Judas, el que escribe la epístola de Judas antes de Apocalipsis, fueron medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta porque ni Judas ni Santiago están apelando a esta cercanía humana que tuvieron con Cristo, con Jesús, ¿no? Y Santiago no está diciendo, bueno, yo que fui hermano de Jesús, que lo conocí desde pequeñito, ¿no? Él me cambiaba los pañales, él me ayudaba, él me enseñó a leer, y yo te voy a decir qué es lo que a él le gustaba desayunar por las mañanas, qué no le gustaba. No, Santiago no va a escribir nada de eso. Ni siquiera apela a su cercanía en cuanto a sanguíneamente hablando, ¿no? ¿Y sabes por qué no apela a eso? Porque la identidad de Santiago no está en eso. Y esto es un peligro que pudiéramos nosotros estar, ¿no? Que de pronto pudieras carnalmente tratar de asociarte con Cristo. ¿Cómo pudiera ser esto? Por ejemplo, aquellos que han nacido en una familia cristiana, ¿no? Cuna cristiana. Y de pronto es tanto la familiaridad que tienes con el cristianismo, con Cristo, con las cosas de Dios, que dices, bueno, yo también soy cristiano. Bueno, yo desde chiquito, bueno, es que mi abuelo era pastor, mi papá fue pastor, o yo he servido en la iglesia tantos años y como tratar de que de una forma carnal, creer que estamos en un cierto nivel o en una cierta plataforma, cuando eso no sirve de nada. Nuestra identidad no está en eso. Nuestra identidad debiera estar en Cristo y sabernos que somos
esclavos por voluntad propia. Nadie nos ha obligado a ser esclavos de Cristo, ¿verdad? Sino que cuando Él nos liberó de esas cadenas del pecado que nos asediaba y que nos hizo libres, en esa libertad nosotros decidimos entonces seguir a Jesús y poder decidir, ¿verdad? En respuesta, el ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Y es eso, nuestra identidad ahí se encuentra en Cristo, ¿verdad? Más adelante dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y esto de a las 12 tribus es un título que le da o que se le da a la nación de Israel, ¿no? Al pueblo de Israel, a las 12 tribus. Dice que están en la dispersión, ¿no? Se refiere a este grupo de judíos que han creído en Cristo, ¿no? Estos judíos cristianos verdaderos, que por alguna razón todavía mantenían parte de su tradición judía, ¿no? O del judaísmo, algunas cosas ya habían creído, pero tú sabes, de pronto es difícil despojarse. Bueno, esta epístola está Santiago pensando mucho en ellos, en sus hermanos en Cristo judíos, no solo hermanos de nación, ¿no? de sangre incluso, sino hermanos en Cristo, ¿no? Dice, y los que están en la dispersión, tú sabes, en ese tiempo muchos judíos que habían creído en Cristo no vivían en esta parte de Judea, en Jerusalén, vivían en otros lados, más lejos, ya sea por negocios, ya sea por persecución, ya sea por diferentes causas, pero Santiago al escribir esta epístola está pensando principalmente en ellos, ¿no? Y al final pone un saludo, salud. Y esto pues no es que Santiago esté brindando, ¿no? Para nosotros mucho tiempo después y en Occidente probablemente salud es como salud, ¿no? Cuando brindas con alcohol o cosas así. Pero no, en ese tiempo, en esa cultura, salud era un saludo y prácticamente significa gócense, ¿no? Gócense porque Dios es bueno, gócense porque podemos ser ahora esclavos, ¿no? De Dios y del Señor Jesucristo. No sé, gócense porque pertenecen al pueblo de Dios, no sé, de muchas formas, ¿no? Gócense por lo que voy a escribir. Simplemente un saludo, pero también creo yo, más que un saludo, un mensaje allí, ¿no? De gozo, de esperanza, de consuelo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque más adelante Santiago va a hablar precisamente de gozarnos, incluso en circunstancias difíciles, en pruebas, en momentos complicados, ¿verdad? Y allí es donde de pronto nuestra fe va a ser expuesta. No es que Dios no sepa qué tanto creemos en Él, Él lo sabe a la perfección. Nosotros realmente muchas veces no sabemos qué tanto confiamos en Dios hasta que nos encontramos en momentos difíciles. Y normalmente somos hallados faltos, ¿verdad? Somos pesados, ¿no? Delante en esa báscula celestial y de pronto es como yo creía haber confiado en Cristo, ¿no? ¿Recuerdas Job? ¿No? Creo que nadie ha sufrido más que Job, excepto nuestro Señor Jesucristo. Pero Job de pronto en el capítulo 40, por allá, casi al final, dice, antes, ¿no? De oídas te conocía, pero a través de todo esto que tú has permitido en mi vida, eso ha ayudado para que ahora mis ojos espirituales puedan conocerte y puedan verte, puedan conocerte mucho más de lo que antes de oídas te había conocido. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros por medio de las aflicciones, por medio de las situaciones difíciles que muchas veces no entendemos y que probablemente no entendamos hasta que estemos en su presencia, probablemente. Señor, ¿por qué permitiste esta desgracia? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste lo otro? ¿Te das cuenta?
Y claro que nuestra carne, incluso el enemigo va a querer decirte y va a querer condenarte y va a querer decir, pues porque, ¿te acuerdas el pecado que cometiste hace 33 millones de años? ¿No? O ¿te acuerdas? Por eso Dios te está castigando, Dios te está maldiciendo, ¿no? Pero cuando tú y yo venimos al Señor en su presencia, con un corazón contrito y humillado que Él no desprecia, Él va a consolar nuestro corazón. Repito, aunque no entendamos en ese momento el porqué de esas aflicciones. Y por eso Santiago dice, salud, gócense. Y al final eso es fe. O sea, si tú pones por delante de ti el gozo, ¿no? Como dice el escritor de Hebreos de nuestro Señor Jesucristo, que Él sufrió el oprobio, ¿no? Y que puesto delante de Él sufrió el oprobio, ¿no? Y Él se gozó, no por lo que iba a pasar en la cruz, por el sufrimiento, sino por lo que a través de ese sufrimiento y a través de su sacrificio, Él iba a generar en cada uno de nosotros. En eso fue el gozo. Y bueno, la Biblia enseña, regresando al tema de la madurez, la Biblia enseña mucho acerca de la madurez, ¿no? Y sin lugar a dudas, un pasaje clásico en cuanto a la madurez es Hebreos capítulo 5. Quisiera que me acompañaras allá con tu Biblia, Hebreos capítulo 5, desde el verso 8 al verso 14. Y dice así, Hebreos 5, 8. Dice, y aunque era hijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, dice el escritor de Hebreos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos. O una traducción también más contemporánea podría traducirse como os habéis hecho los tontos para oír, para ser instruidos por la palabra. Son palabras bien fuertes, ¿no? O sea, imagínate cuando alguien cercano te dice, hey, no te hagas el tonto. Es como esto. Se han hecho los tontos. No están tontos, ¿no? Pero te has hecho el tonto. Te has hecho el que escuchas, el que sabes la voluntad de Dios, pero no la haces. Verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, debiendo ya ser instructores ustedes, coaches no de vida, obviamente, pero ayudando a otros, discipulando a otros, enseñando a otros, siendo modelo de otros, ¿no? Ese es el término, debiendo ya ser maestros. Después de tanto tiempo, y aquí entramos en el cronos, en el tiempo, ¿no? O sea, claro que el tiempo debería revelar un crecimiento en nosotros, los que estamos en Cristo. Es decir, si de pronto estás batallando con los mismos pecados de hace 5 años, de hace 10 años, ¿sabes? Creo que ahí pudiera haber algo mal. Claro que siempre vamos a batallar con nuestra carne, ¿no? Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago y lo que hago no debo hacer, ¿no? Y viceversa. Y de pronto el pecado está latente allí. Y claro, siempre hasta el último día, el último suspiro en esta tierra vamos a batallar con el pecado. De hecho, una característica de alguien que ha sido salvo es que está en lucha constante con su propia carne, con el pecado. Pero me refiero a que de pronto, si no ha habido un crecimiento, no ha habido una madurez, no ha habido un avance, ¿no? El tiempo también pudiera revelar eso, nuestra falta de madurez. Y necesitas poner atención en esa parte. Dice, porque después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o los primeros
sí, los elementos fundamentales, esenciales de la fe cristiana, ¿no? Dice, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Esta frase inexperto y este entendimiento o esta metáfora de el alimento, ¿no? Leche o alimento sólido, ¿no? Está hablando de inexperto, ignorante por convicción. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto. En otras palabras, es ignorante por convicción. Es decir, has decidido ignorar, has decidido mantenerte ignorante en cuanto a la voluntad de Dios. Y eso es otro tema. Una cosa es ser ignorante porque no sabes y otra cosa es escoger la ignorancia, ¿no? O sea, tienes la opción de despejar esa ignorancia de tu corazón, pero tú has decidido no hacerlo. De eso está hablando aquí en el verso 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, porque es inmaduro. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Esta palabra madurez, así como en Santiago, que vamos a ver mucho esta palabra o perfecto, ¿no? Se traduce como madurez, pero en griego es la palabra teleios, y esto significa completo en mente y en alma. También lo puedes traducir como moralmente y espiritualmente completo. Un ser o un hombre completo, una mujer completa. Es esta palabra, teleios, ¿no? Madurez. Dice, para los que por el uso, es decir, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, me llama la atención estas palabras, por el uso. No por lo que pensamos solamente, no por lo que creemos acerca de nosotros mismos, sino por la práctica, ¿verdad? Dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien, es decir, lo que bíblicamente es correcto, y tienen el discernimiento también del mal, lo que es bíblicamente incorrecto, ¿no? Ahora, quiero hacer una nota aquí. Como creyentes maduros, debemos no solo discernir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y la voluntad del Señor para nosotros. ¿Sabes? Entre lo bueno y lo malo, incluso una persona no cristiana pudiera discernir entre lo bueno y lo malo. Dios ha puesto en cada ser humano una conciencia entre lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, ahí prácticamente cualquiera puede discernir eso. Pero nosotros como creyentes, somos llamados. Dame un segundo. Somos llamados como creyentes a discernir entre lo bueno y la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es un poco lo que está hablando aquí el escritor de Hebreos, la madurez. Madurez es entonces estar completos en mente, en alma, poder estar moralmente, espiritualmente completos. Hombres y mujeres de Cristo completos. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando Jesús está prácticamente a punto de ir a la cruz y Jesús dice, Juan dice acerca de Jesús, sabiendo de dónde había venido y a dónde iba. Juan capítulo 13. Jesús se levantó, se ciñó y se puso a lavar los pies de sus discípulos.
Me encanta esto porque es una pregunta que el ser humano ha tenido desde sus inicios, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? Y, y sin Cristo no puedes contestar esa pregunta. Pero en Cristo, tú y yo podemos, como nuestro Señor, podemos decir, sea de dónde vengo, fui creado para la gloria de Dios, ¿verdad? Sé quién soy, y Santiago lo sabía. Soy doulos, esclavo por convicción, por, por, por decisión propia. Soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también sabemos a dónde vamos. Capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho. Pero me voy para prepararles lugar. ¿Recuerdas Juan capítulo 13? Sabemos a dónde vamos, sabemos cuál es nuestro destino eterno. Y otra cosa acerca de las pruebas es que nos deben ayudar también a pensar en lo eterno, a añorar más lo eterno que este mundo. A veces echamos tanto énfasis en nuestra propia vida, en el aquí y ahora, en arraigarnos, pero sabes, la Biblia dice que todo cristiano es como un peregrino y extranjero en este mundo. Vamos de paso. Y a veces Dios tiene que traer estos situaciones difíciles para que recuerdes que aquí no es tu lugar, no es tu verdadero hogar. Nuestra verdadera ciudadanía, dice Pablo a los filipenses, se encuentra en los cielos, donde esperamos también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hogar real no está aquí. En este mundo tendremos aflicciones, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. No te amoldes a este mundo. No quieras de este mundo hacer tu verdadero hogar. Solo vamos de paso. Y las pruebas y las situaciones difíciles nos debieran llevar a pensar y a meditar y a atesorar en lo eterno, a desear con todo nuestro corazón, pero un día esto ya no importará, esta enfermedad ya no importará. Pero un día esto que hay en mi ser ya no importará. Pero un día la muerte ya no importará. Pero un día el Señor va a limpiar, enjugar nuestras lágrimas, ¿no? Y el dolor que este mundo caído, que el propio pecado produce en nosotros. Y no importará. Y todo esto te lleva hacia lo eterno, ¿no? Pero madurez es eso, estar completos en mente y en alma. Entonces, hay tres cosas que veo en este verso 1 del capítulo 1 de Santiago, que podemos comenzar para a partir de allí, ¿no? Poner como estos pilares en nuestra vida y entonces empezar a sobreedificar madurez espiritual en nuestros corazones, ¿verdad? Número 1. Así como Santiago se identifica como esclavo, se identifica como alguien que le pertenece, alguien que pertenece, mejor dicho, a Cristo, ¿no? Dicho de otra forma, para que puedas crecer en madurez, para que puedas crecer en el Señor, sí o sí, necesitas ser un creyente en Jesucristo. Necesitas haber creído en el Evangelio. Necesitas haber nacido de nuevo, de agua y de espíritu. ¿Te das cuenta? Haber nacido de nuevo. ¿Recuerdas en Juan capítulo 3 cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, o sea, olvídate de tu rollo. Te es necesario nacer de nuevo. No es opcional, Nicodemo. O sea, tu religión no te va a salvar, tu servicio a Dios no te va a salvar, tu vida moralista no te va a salvar, etc, etc. Te es necesario, para que tú puedas ver el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de agua y del Espíritu. Pudiera ser muy obvio, a lo mejor, y dices, bueno, claro,
Pero a veces las cosas obvias son las más importantes y que a veces dejamos a un lado. Hay personas que han pasado gran parte de su vida en la iglesia, incluso sirviendo al Señor, pero que no han nacido de nuevo, que creen. Y eso es el peor engaño en el que pudieras encontrarte si realmente no te has arrepentido de tu pecado y no has creído en el Evangelio y no has nacido de nuevo. Por eso Jesús te dice, te es necesario, o sea, esto no es optativo, te es fundamentalmente necesario nacer de nuevo. Y a lo mejor por eso es que no puedes madurar y llevas muchos años, pero probablemente no has creído en Cristo. Hay dos, o no has creído en Cristo y jamás vas a poder crecer y madurar y vivir para la gloria de Dios, porque lo carnal nunca puede ser reformado, ¿no? Nunca puede dar gloria a Dios, ¿verdad? Porque lo espiritual se discierne espiritualmente y si tú no puedes discernir la voluntad de Dios para tu vida y no la puedes llevar a cabo por el poder del Espíritu Santo, es porque una razón puede ser porque el Espíritu no está en ti. ¿Y por qué? Porque no has creído. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te basas en tu experiencia, en lo que has vivido, en esa familiaridad con Cristo o te apoyas más en la fe de tus padres o de tu abuelo o de lo que tú haces por Dios y sirves a Dios y no realmente en Cristo y en el Evangelio. Y si es así, te es necesario nacer de nuevo, ¿no? Ahora, otra opción que no has madurado es que eres como un niño chiquito, un niño inmaduro. En México tenemos un personaje popular de la televisión mexicana que se llama Chabelo. Y este es un personaje, ¿no? Donde es literalmente un señor de edad avanzada, un abuelo, ¿no? Pero vestido de niño, con sus shorts y habla como niño y hace berrinches como niño y hace la voz como niño, pero el personaje es un señor, un abuelo, un anciano prácticamente. Y bueno, aquí en México es este personaje popular, Chabelo, ¿no? Probablemente tú has escuchado de él. Y a veces, espiritualmente hablando, habemos muchos Chabelos, ¿no? Ok, a lo mejor ya naciste de nuevo, pero estás ahí estancado y sigues haciendo tus berrinches y sigues queriendo que todo gire a tu alrededor. Ok, Hebreos, lo que acabamos de leer en el capítulo 5. Necesitas despertar, necesitas arrepentirte de tu pecado y confiar en Cristo. Y por fe seguir a Jesús. Necesitas realmente estar unido, ¿no? Como el pámpano está unido a la vid. Pero la realidad es que Dios a todos, en el lugar donde nos encontremos, nos llama a crecer, nos llama a la madurez, ¿verdad? Entonces, esto es indispensable. Santiago, con toda convicción, sabía, ¿verdad? Él no confiaba en la carne, él no confiaba que fue hermano, medio hermano de Jesús. No, él sabía claramente que había nacido de nuevo. Y es muy interesante porque Santiago, lo vamos a ver más adelante, pero Santiago al principio no creyó en Jesús como el Mesías, como el Cristo. A pesar de todo lo que vio de él, vio su ministerio, vio su vida perfecta. Imagínate, si alguien pudo verlo desde chiquito, no solamente cumpliendo la perfecta ley de Dios, sino modelándola en todo su esplendor, fue su propia familia de sangre, fue Santiago, fue Judas. Y ellos no fueron creyentes sino hasta que vieron a Jesús resucitado, ¿verdad? Y otra vez, necesitas ver a Jesús resucitado para que puedas creer en Él. No puedes basar tu fe, tu cristianismo en
en los años, en lo que haces por Cristo, por lo que has hecho en el ministerio, por esa familiaridad carnal del cristianismo en tu vida, eso no puede ser. Y te es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Número 2, necesitas ser instruido. Santiago fue alguien que aprendió a ser un discípulo del Señor. ¿Qué significa alguien que es instruido? ¿No? Porque nuestro tema es que el ser un discípulo nos ayuda a madurar. Y un discípulo es alguien que está consciente que no ha alcanzado la madurez, que no ha alcanzado la estatura del varón perfecto, que no ha alcanzado aún, ¿no? Pero Pablo incluso decía, pero me extiendo, ¿no? Ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, ¿no? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, imagínate Pablo, si Pablo decía eso, o sea, yo no lo he logrado ya, no, pero estoy en eso, ¿eh? O sea, yo cada día golpeo mi cuerpo, dice a los corintios, ¿no? O sea, y lo someto. O sea, yo estoy ahí en la lucha y yo, siendo heraldo para muchos, no quiero un día al final ser descalificado, sino que prosigo. Y Pablo está en eso. Imagínate Pablo, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos día con día perseverar, no para ser salvos, sino porque somos salvos, necesitamos perseverar y necesitamos crecer en el conocimiento y en madurez y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Y la única forma es reconociéndote dependiente de. La única forma es reconociéndote discípulo de Cristo. No importa lo que hayas hecho para Dios, no importa si has llevado a cientos, miles al Evangelio, has predicado el Evangelio y los has llevado a Cristo, no importa lo que hayas hecho, debes tener un corazón de discípulo hasta el último día de tu vida en esta tierra. Alguien que cree que ya no necesita ser exhortado, que ya no necesita escuchar a nadie más, que no necesita abrir su Biblia, ¿no? Que no necesita ser enseñado. Santiago nos va a decir más adelante esto también. Hey, no se hagan maestros muchos de ustedes porque recibirán mayor condenación. Ya lo vamos a ver a detalle, no me quiero adelantar. Pero cuando tú tienes un corazón de maestro y no de discípulo, ¿sabes? No solo muestras tu inmadurez y tu niñería espiritualmente hablando, sino hay un retroceso en tu vida fatal, ¿no? Y tienes que tener cuidado con esto. Santiago era alguien que fue instruido en su momento literalmente por Cristo ya resucitado, pero después junto con la iglesia local. Él fue uno de los pastores en la iglesia en Jerusalén. Y él tenía un corazón de discípulo, definitivamente, ¿no? Necesitamos continuamente estar expuestos a la palabra de Dios y ser enseñados, no solo por el Espíritu y por la palabra de Dios, sino también por aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, ¿verdad? Como pastores y maestros, y que podamos ser exhortables y que podamos sabernos vulnerables y necesitados de que otras personas nos puedan con toda autoridad y con toda doctrina poder decir, hey, esto estás haciendo mal. Hey, estas actitudes que tienes son súper pecaminosas. Oye, ese orgullo, ¿qué onda contigo? Pero cuando tú te crees experto, cuando tú te crees maestro, cuando tú te crees pastor, cuando tú te crees, no sé, ¿sabes? Eso va a impedir madurez en tu vida, va a impedir crecimiento. Y al final, como decíamos hace un rato, la madurez no sirve para ver a otros hacia abajo, ¿no? Y para menospreciar a otros, no. La madurez, cuando tú y yo somos maduros, número uno, glorificamos a Dios y número dos,
le somos útiles al reino de los cielos. Y eso glorifica a Dios también. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso buscamos el crecer, por eso respondemos a este llamado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De conocerle a Él, ¿no? Entonces, ser instruido. Santiago era alguien así, ¿verdad? Y número 3, ser obediente. Esto como un fruto de ser de Cristo, ¿no? Y no como un requisito para ser cristiano. Son dos cosas distintas. La obediencia viene como un fruto, ¿verdad? Más adelante en el verso 9, Santiago nos va a decir que los que han recibido esta eterna salvación, ¿no? Es necesario, no Santiago, sino el Hebreos 5:9, ¿no? Dice, y habiendo sido perfeccionado, hablando de Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia como un fruto, ¿verdad? Qué importante es no solo saber, estar expuesto a su palabra, saberte vulnerable, sino cuando te toque aplicar lo que Dios te ha mostrado y revelado y enseñado, ¿verdad? Vivirlo. Eso va a ser fundamental también para crecer en madurez. ¿Te das cuenta? Si Cristo aprendió obediencia, ¿no? Humanamente hablando, Él aprendió obediencia, Él se sujetó primeramente a su Padre Celestial, Él se sujetó a Dios, el Espíritu Santo, Él dependió de su poder, pero Él también se sujetó a sus padres aquí en la tierra, se sujetó a otras autoridades gubernamentales, se sujetó incluso al Imperio Romano, ¿no? Pagando impuestos, aunque Él es el dueño del universo. Pero él aprendió eso humanamente hablando, ¿no? ¿Cuánto más nosotros necesitamos aprender a ser obedientes y a responder en obediencia a lo que el Señor nos pida? Eso es madurez, ¿verdad? ¿Qué tanto obedecemos de lo que Dios nos revela en su palabra, ¿no? Un discípulo es aquel que sigue de cerca a su maestro para recibir su instrucción con el propósito de ser como Él, con el propósito de andar como Él anduvo. ¿Te das cuenta? Si tú eres cristiano, andarás como Cristo vivió. Porque el día de hoy mucha gente dice ser cristiana, ¿no? Justin Bieber dice que él es cristiano y muchos actores y artistas dicen ser cristianos y mucha gente dice ser cristiana porque ha hecho una profesión de palabra nada más. Pero sabes, un verdadero cristiano tiene que ver mucho más con una oración que hizo. Un cristiano tiene que ver con una vida transformada por Cristo. Una vida que avale que realmente Cristo es su Señor y su Salvador. ¿Te das cuenta? La madurez espiritual tiene que ver con estas tres cosas. Ser creyente, haber nacido de nuevo, estar expuesto a la palabra, ser alguien que está constantemente siendo instruido de forma personal, ¿no? Verticalmente con Dios, pero también horizontal con otras personas, sabiéndose vulnerable también de su propia condición. Y número 3, llevando todo esto a la práctica, en obediencia, ¿no? Entonces, es importante crecer en el Señor en madurez, ¿no? ¿Quién era Santiago? Santiago es mejor conocido como San Jacobo, ¿no? En la traducción, San James, de pronto en español es Santiago, ¿no? Pero realmente se le conoce, incluso algunas traducciones en español lo mencionan como San Jacobo, ¿verdad? Pero es el mismo, ¿no? En Mateo capítulo 13, verso 55, se menciona el escritor de esta epístola, ¿verdad? Incluso decíamos hace un rato, Santiago fue medio hermano de nuestro Señor Jesucristo,
humanamente hablando, ¿no? Junto con Judas, el que escribiera la epístola de Judas en nuestros Nuevos Testamentos. Y también, como decíamos hace un rato, Santiago era un incrédulo hasta la resurrección de Cristo. Imagínate eso. ¿No recuerdas en Juan capítulo 7 cuando Santiago y sus hermanos de Jesús carnales, y no me estoy refiriendo sus cuates, sino de carne, pues, hermanos de carne, le decían, ¿no? Ahí en Juan 7 y en Mateo 13 y en estos pasajes de los evangelios, cuando de pronto decían, Jesús, ok, ¿realmente te quieres mostrar ante los demás? Sube a Jerusalén, ¿no? Y ahí saca los chops, y ahí saca tu show para que muchos crean en ti y te sigan, ¿no? Pero de una forma despectiva, de una forma arrogante. Santiago le está diciendo eso a Jesús, ¿no? Para que ellos crean en ti. O sea, en otras palabras, vete para allá. O sea, nosotros no somos tus discípulos, nosotros no te seguimos a ti, no creemos en ti. En otras palabras, está diciendo eso. Y no es hasta que Santiago ve a Jesús resucitado que entonces humilla su corazón, se postra delante de él. Y Santiago es salvo hasta ese momento, ¿verdad? ¿Cómo puedo asegurar eso? 1 Corintios capítulo 15, verso 7 nos narra esta parte, ¿verdad? Más adelante, después de su conversión y de continua exposición a la palabra y a los discípulos y junto con otros hermanos en la fe, ¿verdad? Santiago lo vemos en Hechos capítulo 1, uno de los que esperaban la promesa del Padre, ¿no? En Pentecostés, en el aposento alto, ahí lo vemos también a este medio hermano de Jesús, Hechos capítulo 1, verso 14. Otra característica, Santiago fue uno de los primeros pastores ancianos en la iglesia en Jerusalén, ¿no? Esto nos lo relata Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 15, verso 13. Pablo también lo menciona en Gálatas 2, verso 9, ¿no? Otro dato importante es que en el tiempo que está escribiendo Santiago su epístola, aún existía el templo en Jerusalén. Todavía no era derribado. Esto quiere decir que fue antes del año 70, después de Cristo, ¿verdad? Muchas sinagogas judías se habían vuelto en su esencia cristianas, ¿no? Y aunque en ese momento no había un pleno entendimiento de un solo cuerpo en Cristo entre gentiles y judíos, pero ya había ahí judíos que habían creído en Cristo y que les faltaba madurez y que les faltaba instrucción y que les faltaba ser discipulados, pero ya había comunidades cristianas y de pronto, como decíamos en el verso 1, Santiago tiene en mente a esos hermanos cristianos judíos, ¿verdad? Santiago escribe como judío a judíos, muy parecido a los proverbios judíos, ¿no? Donde en los proverbios, tú puedes ir al libro de proverbios y normalmente puedes ver la instrucción clara, pero también su consecuencia o una sentencia, si lo haces o no lo haces. Y casi de forma muy práctica, ¿no? En los proverbios ves esto, instrucción, sentencia. Bueno, de una forma muy similar, Santiago escribe de esta manera, ¿no? Es muy diferente el estilo de escritura a las cartas de Pablo, por ejemplo. Entonces, Santiago vas a ver que va a ser muy práctico, ¿no? Si tú haces esto, pues vas a recibir esto, ¿no? Y muy, a veces como blanco y negro, ¿no? Y sabes, es bueno, porque a veces necesitamos ser exhortados de esa manera. A mí me gusta que me hablen, como decimos en mi barrio, con la neta, ¿no? Y Santiago nos va a hablar con la neta, o sea, sí, sin pelos en la lengua, nos va a decir, esto es lo que necesitas hacer, ¿no? Etcétera. Y ya lo estaremos viendo, ¿no? Su epístola es quizás la primera escrita del Nuevo Testamento,
Muchos eruditos bíblicos la fichan alrededor del 45 después de Cristo, del año 45. Se menciona la sinagoga como lugar de reunión, en el capítulo 2, verso 2, ¿no? Al parecer fue escrita cuando la iglesia aún se movía en el círculo del judaísmo. Entonces hay mucho sabor judío ahí en esta epístola. Un comentarista, teólogo M.F. Unger, dijo: es la epístola con más sabor judío en el Nuevo Testamento. Dice: si se eliminaran todos los pasajes que se refieren a Jesucristo, esta carta podría estar muy bien incluida en el canon del Antiguo Testamento. En este sentido, esta carta podría ser descrita como una interpretación de la ley del Antiguo Testamento y del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, ¿no? Porque hay muchísima similitud de enseñanza del Sermón del Monte y cosas del Antiguo Testamento. Hasta aquí el comentario de Unger. H.H. Halley también comenta: Santiago fue un hombre preeminente, fue un hombre ejemplar, según las normas de la ley. Sus compatriotas llegaron a apodarle el justo. Imagínate esto, el justo. Se dice que Santiago pasaba tanto tiempo orando de rodillas que se le hicieron duras y callosas como las de un camello, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Esta forma en la que sus compatriotas, sus vecinos, su comunidad se expresaba de él. Y por eso es que él tiene mucha autoridad para escribir lo que escribió. Una vida transformada por la gracia de Dios, ¿verdad? Y de pronto retarnos y que pudiéramos incluso examinar la vida de Santiago y decir: ok, él ya transitó por eso, entonces le voy a hacer caso. Imagínate que el coach en el gimnasio fuera alguien como yo, ¿no? Gordito, y te estuviera diciendo: oye, tienes que hacer esto y esto lo estás haciendo mal. Y tú podrías decir: oye, no inventes, primero hazlo tú y luego tratas a mí de corregirme, ¿no? Pero, ¿sabes? Santiago había transitado por esto que escribió. Y de esta forma, cada uno de nosotros, antes de enseñar, antes de exhortar a otros, necesitamos enseñarnos, predicarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y este es el testimonio que tenía Santiago alrededor de él. Pregunta: ¿cómo nos conocen en nuestra familia, en el barrio? ¿Cómo nos conocen en nuestra comunidad? ¿Qué testimonio dan acerca de nosotros? Ojalá fuera como el de Santiago, ¿no? El justo. Al igual que Judas, su hermano, nunca sacó a relucir su relación familiar con Cristo, ¿no? Entonces Santiago aprendió claramente estos 3 puntos que hemos visto, ¿verdad? Él creyó en Cristo como el Mesías, como el Señor y Salvador de su vida, ¿no? Y esto fue al verle resucitado. ¿Sabes? Si tú no has nacido de nuevo, necesitas ver a Cristo resucitado. Necesitas ver y sobre todo necesitas dejar de familiarizarte con las cosas cristianas, porque eso no te salva. Deja tu falsa religión, así sea la más evangélica, la más cristianoide, no sé cómo decirlo, con todo respeto, pero con toda firmeza. Eso no te hace salvo. Necesitas nacer de nuevo. Pero también Santiago, en carne propia, experimentó y decidió exponerse a las Escrituras, a la doctrina de Jesucristo, como dice Hechos 2:42, a la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Una fe genuina. Y una fe genuina se caracteriza por un compromiso real con las Escrituras. Y necesitamos, para poder madurar, necesitamos las Escrituras, ¿verdad? Necesitamos ser discipulados. Por eso es que ser discípulo nos ayuda a madurar, ¿no? Y número 3, practicó lo que él recibía del Señor, lo que el Señor le reveló, ¿verdad? Lo que él
aprendió de las Escrituras, obedeció a la fe, ¿verdad? Esto como un fruto, esto como un resultado de haber guardado la palabra del Señor, de responsablemente, ¿no? Acudir a este llamado de conocer y de crecer en la gracia del Señor, ¿no? Como un discípulo completo y maduro en Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora, otra característica importante de esta epístola es que el griego con el que escribe Santiago es de muy alta calidad, ¿no? Contiene solamente 4 citas directas, literales del Antiguo Testamento, aunque hallamos al menos 53 referencias al Antiguo Testamento. Al igual que Jesús le gustaba usar personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Santiago es como esto es lo que vi y escuché de mi Señor, esto es lo que yo voy a hacer. Pero no solo eso, también Santiago va a poner ilustraciones de la naturaleza, ¿no? Para hacernos entender estas cosas espirituales de parte de Dios, ¿no? Otro dato importante de esta epístola es que algunos piensan que hay contradicciones teológicas entre esta carta de Santiago y los escritos de Pablo, especialmente Gálatas. Pero eso es imposible, ya que Santiago jamás contradice Gálatas. ¿Por qué? Porque cuando Santiago escribe su epístola, la epístola de Gálatas aún no había sido escrita, ¿no? Pero más allá de este sentido del humor, vamos a ver que tanto Pablo como Santiago hablan de lo mismo. Hablan de lo mismo. Claro, la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿no? Efesios 2, 8 y 9. No para que nadie se gloríe. Sí, claro, pero si ha sido salvo, ¿sabes? Debe haber evidencia, debe haber fruto si realmente ha sido salvo, ¿no? Incluso Juan Calvino dijo, solo la fe nos salva, pero la fe que salva no viene sola, no está sola, ¿no? Entonces, Pablo va a hablar de la justificación delante de Dios, lo cual es correcto. Santiago va a describir desde otra perspectiva esta misma justificación, pero ante nosotros los hombres, ¿no? Somos justificados mediante la fe en Jesucristo, dice Pablo, ¿no? Somos justificados para buenas obras, dice Santiago. Las dos cosas son correctas, ¿verdad? Incluso Pablo también lo menciona esto mismo en Efesios capítulo 1, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede es que Pablo está más interesado en la raíz de la justificación. Santiago está más interesado por que se vea ese fruto de la santificación. ¿Te das cuenta? Entonces ya lo estaremos viendo a detalle. Varias ocasiones aparece en esta epístola la palabra perfectos, que como ya hemos visto proviene del griego teleilos, que significa maduros, completos, ¿no? Hay mucho más que decir de la vida de Santiago, de la epístola, y lo estaremos desarrollando con la ayuda de Dios. Pero el propósito es que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y en madurez, ¿no? Ahora, la madurez es un fruto. Tú no puedes apresurar el fruto. Eso es una consecuencia. La madurez es una consecuencia de. Lo único que necesitamos es guardar su palabra, es tener la disposición para ponerla por obra. Y el Señor hará el resto, ¿verdad? Pero esto primero es muy importante. Sin discipulado no hay crecimiento. Sin discipulado no hay madurez espiritual. Entonces, a lo largo de estas semanas estaremos juntos estudiando y siendo expuestos a la palabra de Dios, ¿verdad? Para así cada vez más estar completos y maduros en Cristo. Entonces, bueno, Dios te bendiga. Estamos próximos a la segunda sesión, entonces mantente ahí atento
a nuestros canales de distribución. En YouTube, búscanos como Ministerios 242, en Facebook también, en Spotify y en Instagram y en diferentes plataformas digitales. Y pues nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.